que esto de las reformas migratorias y la apertura que ha tenido el gobierno cubano, creo de que no ha sido hecho de buena voluntad. Debo empezar a decir eso, sino yo creo que fue una necesidad que el gobierno cubano tenía que hacerlo, si no creía que se le formaran situaciones un poco más difíciles dentro de Cuba. También creo que esto el gobierno cubano lo hizo un poco para congraciarse con la comunidad internacional y empezar a enviar mensajes de apertura, de flexibilización, que en la vida real no son reales. ¿Y por qué digo que no son reales estos mensajes de apertura y flexibilización en cuanto a las aperturas de viaje que los cubanos puedan entrar y salir dentro de Cuba? Porque estas medidas no responden realmente al ciudadano común. Y es muy fácil de poder detectar eso. Un pasaporte en Cuba cuesta 100 CUC, que vienen siendo 2.400 pesos cubanos. Todos saben, por ejemplo, para tomar como referencia, un pasaje a Estados Unidos son 422 CUC, que vienen siendo otro tanto de dinero. Y todos saben que hay que tener también un presupuesto para pasarse 2 o 3 días, poder sustentar la estadía en cualquier país. Y hoy por hoy el salario básico de un profesional dentro de Cuba oscila entre los 25 y 30 CUC. Entonces realmente estas supuestas aperturas, estas supuestas flexibilizaciones no responden realmente al ciudadano común ni favorece al ciudadano común. Es por eso que sigo y me mantengo en que solamente lo han hecho para un poco enviar un mensaje falso a la comunidad internacional, como que ellos están haciendo aperturas y que se están flexibilizando dentro de Cuba. De todas maneras, en las leyes que el gobierno cubano ha hecho con estas supuestas aperturas, también él ha jugado con esto. Hay unos acápites donde ellos se acogen el derecho por un problema de seguridad nacional. No entiendo cuál puede ser que pueda peligrar la seguridad de un país porque un ciudadano salga y entre dentro de su país. De ellos se acogen el derecho de poder decir si la gente puede viajar o no por problemas de seguridad nacional. Y se han dado casos. Se han dado casos, tenemos el caso mucho más reciente que gracias a Dios ya le han levantado la medida restrictiva que tenían contra nuestro hermano Manuel Cuesta Morúa, una medida totalmente arbitraria, una medida totalmente absurda, y solamente estoy seguro que tomaron esa medida, una, en reprimenda del gran trabajo oposicional y con la sociedad civil que le viene haciendo dentro de Cuba, y dos, porque el único peligro que puede representar la salida de Manuel Cuesta Morúa hacia el exterior es que realmente se rompa ese muro y la verdadera realidad que sucede dentro de Cuba se sepa en el mundo. Y entonces lo estaban acusando de difusión de noticias falsas que pueden atentar contra la paz mundial, una cosa loca, cuando realmente nuestro hermano Manuel Cuesta Morúa solo ha escrito la realidad sobre Cuba, la realidad que sucede, que pasa el ciudadano común día a día dentro de Cuba, y cosas como estas son las que el gobierno cubano todavía realiza un poco para frenar y enmascarar la verdadera naturaleza de las supuestas aperturas que él ha hecho. Quiero enviar un mensaje a la comunidad internacional desde mi posición como un ciudadano y un defensor de los derechos humanos y que integro la sociedad civil cubana, y es que no se dejen engañar por las maniobras del gobierno cubano. Hay dos cosas fundamentales, los grandes paradigmas que tenía el gobierno cubano, que eran la educación, la salud. Hoy por hoy son un desastre, hoy por hoy no tienen ningún sustento y están en quiebra total. Esto quiere decir que el gobierno cubano no invertirá mucho dinero en esos sistemas, pero sí invierte mucho dinero en su aparato represivo y en diseñar ideas en el plano internacional. Entonces yo creo que la comunidad internacional debe tener
una actitud un poco más fuerte con el gobierno cubano ante situaciones como esta, como la que se le dio con el hermano Cuesta Morúa, porque estamos hablando del derecho de los ciudadanos, estamos hablando del derecho de los cubanos a poder entrar, salir cuando quieran de su país, estamos hablando del derecho de los cubanos que puedan expresar su verdad y su realidad o lo que ellos creen, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y le pediría una vez más a la convención que no se dejen engañar por estas supuestas aperturas y estas supuestas felicitaciones que no son reales ni responden para nada al ciudadano común. Bueno, creo que esto ha sido una oportunidad excepcional. Creo que el gobierno cubano, que siempre, cada vez que hace alguna jugada, siempre tiene una contrapartida. Creo que un poco ellos no contaron con que fuera, a mi modesta opinión, el efecto que pueda. Y yo me baso en esto es porque el gobierno cubano lleva más de 54 años manipulando la realidad cubana. El gobierno cubano lleva por más de 54 años con un dominio total sobre los medios de difusión, tanto la prensa, la radio como la televisión, y en el plano internacional. La experiencia que yo he vivido y otros colegas que han salido es que hoy por hoy es una realidad de que el tema Cuba, la realidad cubana, lo que realmente hablan los cubanos, se ha salido de las fronteras. Ya hay muchos gente de otros países, muchos ciudadanos de otros países que se han entrado por medio de los pocos actores que viven dentro de Cuba, lo que realmente está pasando en el pueblo cubano, la represión que está sufriendo, la escasez, la falta de libertades, y creo que esto es positivo. Creo que esto es positivo siempre y cuando se dé allá afuera un discurso coherente y un discurso real de lo que está sucediendo dentro de Cuba. Y creo que esto ha sido muy bueno, tanto para los ciudadanos cubanos que han podido salir y han podido expresar lo que está sucediendo realmente en Cuba, como para aquellos ciudadanos de otros países que realmente tenían una idea distorsionada de lo que estaba sucediendo dentro de Cuba. Tenían solamente la idea de lo que le daba el gobierno a ellos para que vieran como aquí todo el mundo tenía los mismos derechos, aquí todo estaba bien, de que no había escasez, de que no había represión, de que no había oposición dentro de Cuba. Y creo que eso es un tema muy bueno que hayan podido salir, porque tanto los de aquí dentro hemos tenido la oportunidad de expresar, como los de allá afuera han tenido la oportunidad de conocer realmente, pues, sobre todo lo que está pasando dentro de Cuba. Pero sí, creo que el intercambio es muy positivo, siempre es muy positivo, sobre la base de que es un derecho nato del ser humano. Sí, bueno, evidentemente es algo factible, ¿no? A la hora de que colegas de la sociedad civil salgan, pueden crear más conexiones, más lazos, participar y dar su enfoque visual de la realidad cubana como tal, que es lo principal, llevar, o sea, la realidad cubana al mundo, que el mundo conozca la situación real de la nación cubana como tal, y no el espejo, la visión que le hace ver el gobierno de Castro como tal, de este gobierno que enmascara toda la situación social nacional, que realmente hay que llevarla al mundo para que el mundo vea la realidad cubana. Referente a la reforma migratoria, considero que el gobierno estaba necesitando eso, tenía que hacerlo obligatoriamente por un problema de que internacionalmente, dentro del mismo país, era lo que el pueblo pedía o lo que la sociedad pedía a gritos, darle la oportunidad o tener la oportunidad de que cada cual, según sus medios o por otros medios, pudiera viajar. En el caso mío personal, la reforma migratoria me ha permitido viajar a otros países, tener otro tipo de relaciones, conocer la sociedad fuera de lo que es Cuba, y me ha sido muy provechoso para mi trabajo y para mí personalmente. Considero de que la sociedad todavía nos falta muchísimo, tenemos que seguir luchando por abogar por aquellos que no le permiten salir, porque según ellos están sancionados y no se conforman con los años que cumplieron o lo que ellos le impusieron. Y considero que la comunidad internacional debe hacer mucha más presión al gobierno, pedir, exigir que esas personas, que son bastantes, que se les permita viajar, que puedan tener las oportunidades que tenemos aquellos que no tenemos esas limitantes, y que demuestren al mundo de que verdad hay una
una ley migratoria que permite a cada ciudadano que es libre viajar donde quiera, en el momento que quiera y por los medios que pueda. Nosotros conocemos personas que no pueden viajar por sus estatus de ley, pero que son dentro del grupo de los 75 que quedaron en Cuba, que no quisieron partir y que en estos momentos no se les permite eso porque ellos tienen una ley extrapenal y hasta que no se cumpla su tiempo de prisión no le permiten viajar. Esos son los que uno conoce normalmente. Han habido casos que el gobierno, por problemas de seguridad, según ellos, no le han permitido viajar. Pero bueno, nombres públicos así, los que más conoce todo el mundo, son los que quedaron en Cuba a partir de la libertad de los 75 prisioneros. El gobierno ha actuado con mucha astucia en este sentido. Primero lo ha hecho por una cuestión de costo-beneficio. Indudablemente ha logrado adquirir cierta legitimidad a partir de desbloquear parcialmente esta política de tantos años de dejar salir a través de un permiso del gobierno llamado la tarjeta blanca. No obstante, esto ha tenido sus beneficios, obviamente, que los opositores y integrantes de la sociedad civil que no podían hablar in situ en muchos foros importantes y sobre todo también establecer contactos personales y que se han traducido en propuestas digamos más interesantes y sobre todo amplificar el diapasón de las relaciones internacionales que son tan importantes para el desarrollo del movimiento de la sociedad civil y la oposición interna. También decía que el gobierno no ha dado este derecho de manera gratuita, él sacó sus beneficios y no obstante lo que me parece interesante y oportuno es aprovechar la oportunidad, al menos en lo que atañe al Club de Escritores de Cuba. Esto se ha traducido en muchos beneficios. Afortunadamente no puedo salir, no he podido beneficiarme con esta ley porque aún cumplo la condena de 18 años de privación de libertad en que fui sancionado en los sucesos conocidos como la Primavera Negra en marzo del 2013. Pero no obstante, el vicepresidente del club, Víctor Domínguez García, ha logrado salir en 6 o 7 oportunidades y ha logrado establecer vínculos muy fructíferos desde el punto de vista literario, que es uno de los más que nos interesa. Y ya se han publicado varios libros de integrantes, escritores del club que nosotros gestionamos acá en Cuba. Es decir, que en términos globales, digamos que yo creo que ha sido muy interesante, muy importante que se haya abierto o se haya entreabierto, mejor, yo creo que vale mejor esta expresión, esta puerta. Y para que fluyan muchas cosas que se habían mantenido estancadas por tanto tiempo. Es decir, yo espero que, aunque hay personas que no pueden salir y hay personas que no cumplen sanción y prácticamente le han impedido viajar, y esto hay que acotarlo porque las agencias de prensa no abordan estas excepcionalidades, digamos que hasta ahora han sido excepcionalidades, han sido medidas selectivas, pero que indudablemente se insertan dentro de la política represiva de un gobierno que no ha dado muestras fehacientes de tener la suficiente voluntad política para ampliar el diapasón de los cambios, no tan solo los económicos, porque tampoco en esta área ha habido se está a la espera de cambios más profundos, sino en la parte de los derechos civiles y políticos que prácticamente no ha habido ningún avance. A mí me ha parecido interesante, sobre todo el tema fue abordado por el canciller español García Margallo recientemente, que estuvo en Cuba, y eso realmente me motivó y me abre un rayo de esperanza para los 12 del grupo de los 75 que renunciamos a la salida definitiva, a ir al destierro y nos quedamos en Cuba. El hecho de que el canciller español haya abordado este tema abre, como decía, una brecha y también puede ser que el tema, y yo espero que sea así, que sea esté presente en la agenda del diálogo que mantiene Cuba con la Unión Europea, que precisamente en enero tendrá lugar el primer diálogo político y sobre todo no tan solo el término político, sino que se van a tratar temas de la situación de los derechos humanos en la isla.
Y yo espero que sí, que el tema de de esta especie de prisión, que aunque estoy en mi casa no puedo ejercer mis derechos plenamente, y el derecho a viajar, que es uno de los que más me interesa, no el único, por supuesto. Y espero que en los próximos años, no lo podría definir cuándo se podrá resolver esta situación, pero tengo cierta expectativa, ¿no? Sobre todo en el 2015, que esta situación pueda llegar a una solución. No sé qué términos jurídicos utilizarán, si el indulto o no sé cuál, porque todo está sujeto a la arbitrariedad de un sistema, de un partido que domina, o sea, controla todas las instituciones del país, y entonces estamos a la espera de que pase algo, digamos, beneficioso a todos nosotros que estamos acá en esta situación. Para mí la reforma obligatoria realmente ha sido muy producente, porque durante más de 20 años dentro de la oposición jamás me habían permitido viajar. Había tenido varias invitaciones y me decían que tenía que quedarme definitivamente, o no iba, y nunca acepté quedarme definitivamente. A partir del año pasado, que salí a Miami el 31 de octubre, todo noviembre, logré hacer contacto. El club ya había 7 años y nunca habíamos logrado publicar un libro, y a partir de ese encuentro directamente con las personas logramos articular un proyecto entre el Club de Escritores y el Club y Neoclub Ediciones en Miami, dirigidos por cubanos, que realmente ya hemos publicado 5 libros en 3 meses. Y ahora el día 12 estoy invitado a una feria, a un festival de arte y literatura, donde voy a presentar los 5 libros de autores cubanos, porque no hay presupuesto para que vayan todos. Entonces voy a ir yo, representación del club, a presentar esos 5 libros de autores cubanos, que es un comienzo de lo que, y a llevar otros libros. Es decir, que para mí, para el club, ha sido, en el plano personal, me ha permitido sentir rabia, nostalgia, porque la consejera holandesa me preguntó cuando regresé de Estados Unidos: Víctor, ¿qué más te impresionó en el viaje? Y le dije, bueno, los 45 minutos, que tan cerca durante 53 años, tan cerquita ahí, que 45 minutos yo no pudiera ir a los Estados Unidos, a Haití, que está a 27 kilómetros. Eso en el plano personal. Y te digo, en el plano dentro del movimiento cultural, del movimiento opositor, esto, ¿no? Que establecer puentes, porque bueno, también participé en un congreso de ASA sobre la realidad cubana, que se hizo en Hotel Hilton el año pasado. Estuve en Washington también en el congreso, hablando de la realidad cubana, ya aparte del Club de Escritores. He estado en Chile también, me reuní en el Congreso chileno con varios senadores y esas cosas, de Colombia también. Es decir, que me ha permitido ampliar el espectro de conocimiento y hablar in situ con las personas y decirles, plantear la realidad cubana. Y te digo que en todos los planos, tanto en el plano del club, del cultural, pero del Club de Escritores, como escritor que soy, también el plano político me ha permitido exponer todas las ideas que tenía pendientes, que no es lo mismo por correo que en persona. Bueno, yo creo que eso hay que articularse ahora mismo, que hay una tendencia a normalizar las relaciones, a quitar la posición común. Al mismo gobierno americano se le está exigiendo, ¿cómo se llama?, flexibilizar el embargo. Yo creo que dentro de esas arreglos o cláusulas o cambios que haya, debe insertarse una exigencia, una solicitud de que se permita a todas estas personas viajar. Por ejemplo, los 12 que aún quedan aquí de la causa del 75, que no han podido viajar, pues están cumpliendo una condena extrapenal. Es decir, esas personas que se dejen viajar, y además al pueblo en general, porque no todos los opositores pueden viajar, hay algunos que los limitan, los condicionan, los han bajado del avión. Es decir, que la comunidad internacional debe exigir, pero exigir dentro de las posibilidades de un intercambio con Cuba en todos los aspectos, sectores, social, económico, político, exigir esto como un derecho internacional, porque no solamente que lo hagamos por una cuestión de tú me das y yo te doy, sino simplemente que Cuba está violando un derecho internacional, y lo único que hizo fue realmente darle devolvernos el derecho a viajar, que realmente no es ningún favor, sino realmente es un derecho que nos tenía conculcado. Y lo hemos logrado, pero no todos, desgraciadamente no todos. Y principalmente estas personas que están presas, que estuvieron presas 8 años, 6 años, 7 años, como están presas, que no lo deben viajar. O algunos disidentes que ellos consideran muy contestatarios, que tampoco les permiten viajar. Que sea una ley para todo el mundo, que pueda viajar todo el que tenga la posibilidad, que tenga dinero. Y la comunidad internacional puede jugar un papel muy importante, exigiéndolo en todos estos encuentros, en todas estas reuniones, para levantar la posición común dentro del SEGA, ahora mismo en la Unión de las Américas, solicitar al gobierno cubano directamente esta derogación de las prohibiciones.
Bueno, te decía, los colegas realmente, mira, muchos han salido a recibir talleres, no solamente han ido a testimoniar lo que está pasando en Cuba, a recibir talleres. Ya uno nota una mayor formación, uno nota también un pensamiento más civilizado, porque realmente son 50 y pico años cerrados, con una sola idea, rondándonos la cabeza, la escuela, el plato de comida, todo lo decía el gobierno. Ya vemos otras sociedades con otras realidades, in situ, cómo se comportan las personas, cómo el panorama no es como nos los pintan. Si vas a Colombia te van a matar de un tiro, jamás en la vida sentí ni un disparo. Si vas a la pequeña Habana, cuídate, no asomes la cabeza del carro. Todas esas mentiras se han ido, que la gente duerme en las calles, que donde quiera hay miseria y donde quiera hay cosas, pero a menor nivel. Al menos ahí la gente tiene el derecho a agenciarse por sí mismo de acuerdo a su capacidad, un espacio dentro de la sociedad. Y ha impactado muy positivamente, porque digo, no solamente por los cursos que han pasado, las especializaciones y eso, sino porque han dado a conocer también toda esta serie de violaciones a los derechos individuales y colectivos que se gestan en Cuba desde hace 50 y pico años. Y la gente, tú lo ves que realmente regresan con otro arsenal, ¿no? Regresan con otra visión más amplia, más objetiva de lo que es el mundo. Bien, la reforma migratoria, el gobierno cubano la ha implementado y ha tenido, desde el punto de vista mediático, aparentemente un éxito notable para aquellas personas que han podido ver cumplidas sus expectativas de libertad y de poder visitar otros lugares, otros países e inclusive interactuar con otras partes del mundo que existían y que no tenían contacto con la población cubana. No obstante, hay que acotar que el gobierno cubano ha utilizado esta reforma migratoria o esta aparente libertad como una válvula de escape a las presiones que se han ido ejerciendo o que han ido teniendo lugar en Cuba a través de la acumulación de todas las situaciones que el mismo gobierno ha propiciado durante tantos años y que ha visto en las reformas migratorias, además de otras medidas tomadas por ellos, una posibilidad de alivianar el criterio de gobierno que hasta este momento habían tenido. Yo pienso que los espacios de aquellos que no pueden salir están siendo violados. En primer lugar, la comunidad internacional pudiera ejercer una serie de presiones a nivel parlamentario, a nivel inclusive como ciudadanía, a nivel de sociedades civiles de sus respectivos países y en especial a nivel de gobierno, si se consideran gobiernos verdaderamente democráticos, con lo que todo el término democracia implique para unos o para otros. Yo pienso que es necesario que la comunidad internacional tenga conciencia de lo que está sucediendo en Cuba en torno a la violación de los derechos básicos fundamentales, y uno de estos es la libertad de poder viajar y regresar a su propio país después de realizar esta actividad. Y hay algunas personas en Cuba que desgraciadamente tienen coartado este derecho por disposiciones gubernamentales violatorias de todo lo que es sensato o lógico para la actividad humana propiamente hablando. Yo pienso que la posibilidad que tenemos aquellos que hemos viajado dentro de la sociedad civil y política cubana ha resultado de mucho beneficio. También pienso que es necesario trazar nuevas metodologías o estrategias a la hora de difundir el mensaje en el exterior. Por una sencilla razón, porque hablar un mismo lenguaje no necesariamente significa hablar lo mismo o decir las mismas cosas. El mismo lenguaje se infiere que uno trate de defender los puntos de vista que lograría en un tiempo no muy lejano libertades básicas para este pueblo y sobre todas las cosas pluralidad en el sistema gubernativo y en el sistema de vida del cubano. Pero es necesario hablar el mismo lenguaje. También es necesario tener diversidad dentro de este mismo lenguaje y propiciar que las personas en el exterior puedan apreciar verdaderamente lo que hacemos en Cuba y de qué manera nuestra seriedad está traduciendo los cambios que queremos implementar en Cuba. La reforma migratoria es un tema muy interesante porque ese tema ha confundido a muchas personas para fuera de Cuba, principalmente en el exilio cubano en Miami y otras partes donde hay cubanos también. Esa reforma migratoria han venido muy bien para la población, fíjate, para los cubanos, pero en la vida real ha sido una maniobra del gobierno cubano, una maniobra para tratar de confundir a la comunidad internacional, para dar a entender como que ha habido flexibilización, que ha habido cambios en Cuba, cuando en la vida real nunca debió haber existido en primer lugar esa prohibición. ¿Entiendes? Nunca debió haber existido la prohibición durante tantos años que no se podía viajar hacia Cuba o que había que viajar con un permiso especial del gobierno. Eso no debió existir. Y entonces, pero bueno, existió lamentablemente, y ahora con esto autorizo, con este permiso, dan a entender que ha habido un gran cambio. Y en realidad no ha habido ese cambio. Son reformitas
son disfraces, colorete, no sé, un adorno de la triste realidad cubana. ¿Entiendes? En primer lugar, la gran mayoría de los cubanos no pueden viajar, porque la gran mayoría de los cubanos no tienen salario, el salario apenas le dura para comer, a duras penas le alcanza para comer. Y entonces hay un grupo muy significativo de opositores, e incluso no son tan opositores, a veces luchadores por los derechos humanos nada más, cívicos, que no le permiten viajar. Está prohibido viajar. Entonces a una parte le permiten viajar y a otros no. Entonces las personas que están afuera interpretan eso, o sea, como un gran cambio, y a la vez interpretan eso como diciendo qué bueno se ha transformado el gobierno, se ha convertido en algo nuevo, bueno, y en realidad no es así, es una fachada. Dejan nada más un grupito salir y a otros no salir. En mi caso no me dejan salir, ¿entiendes? Yo tengo el pasaporte, saqué pasajes para el 9 de julio, todo en regla, y cuando llegué al aeropuerto me dijeron, no, usted no puede salir porque está cumpliendo sanción. Y yo salí en la prisión en el 2010, hace 4 años, con un indulto, y ahora me apareció una revelación que dice que estoy cumpliendo sanción todavía y no me dejan salir. He ido a todas partes, me dicen, no puede salir, está cumpliendo sanción. Y yo, ¿cómo cumpliendo sanción? Si yo salí indultado en el 2010. Ahora dicen que estoy de condicional y nunca he tenido un juez de ejecución. Llevo 4 años en la calle sin juez de ejecución. Nunca se me dio un papel de libertad condicional, porque este país es así, arbitrario. Te tiran para la calle, te sacan para la calle y llaman nada, saca el carnet de identidad y llaman, sin un documento. Pero no tenía nada, ninguna prohibición. Me dejan sacar el pasaporte, me dejan hacer todos los trámites, y a la hora cuando voy a salir por el aeropuerto me dicen que no. Entonces es una gran maniobra. Eso está confundiendo a muchas personas que en Europa y aquí en América le están creyendo que el gobierno de Raúl Castro ha flexibilizado, y entonces está ayudando eso a que el interés del gobierno, que es quitar la posición común europea y quitar el embargo de los Estados Unidos, la gente diga, oye, no hay razón de ser del embargo, no hay razón de la posición común, vamos, ya eso es anacrónico, hay que quitarlo. En realidad todo sigue igualito en Cuba, la represión sigue igual, la persecución sigue igual, las limitaciones de libertades en Cuba sigue igual, ¿entiendes? Y entonces lo que ha hecho es una reformillas, como le decimos nosotros, con eso de la emigración, del permiso de viaje, y ha confundido, sigue confundiendo a muchas personas fuera de Cuba. Dentro no, las personas de Cuba están identificadas con eso. La mayoría del pueblo dice, ¿qué hace? ¿Qué importa que haya una ley ahí? Si yo gano 250 pesos al mes y 250 pesos me da pena para desayunar, tengo que pensar en qué voy a comer. ¿Entiendes? La gran mayoría, posiblemente el 80% de este pueblo ni ha viajado ni va a poder viajar siempre que exista todo este problema económico y político, porque no se puede divorciar la política de la economía. ¿Entiendes? La gente a veces dice, no, a mí lo que me interesa es la economía. No, el problema, la economía está mala porque en Cuba, no solamente porque en el mundo haya problemas económicos, en Cuba principalmente hay problemas políticos, que es una autoridad totalitaria que lleva muchos años en el poder y no tolera lo que es diverso, lo que es diferente a pensar. Si tú piensas diferente, fíjate otra cosa, si tú piensas diferente al gobierno y te expresas, ahí mismo te aparece una regulación y tú dices, no puedes viajar. Y te empiezan a poner trabas, no puedes viajar. Entonces sirve también como mordaza para decirle a la gente, no hables o no expreses tu política, tu opinión. A mí no me interesa lo que tú pienses diferente a mí, o si eres contrario a mí, pero por lo menos no te puedes expresar. Si te expresas te puedo eliminar, te puedo sacar del trabajo. Si te expresas te puedo sacar de tus hijos de la escuela, te puedo prohibir los viajes al exterior. Y entonces no, la reforma de viaje es una gran maniobra del gobierno cubano. La otra, mira, el caso mío, como el caso mío está el caso de los 75 que fueron indultados en el 2010, que no lo dejaron salir, que no quisieron salir para España, que se renunciaron a salir para España, tampoco lo dejan salir, no lo dejan viajar. Incluso hay muchos enfermos, yo estoy enfermo de la próstata, y Marta Beatriz está muy enferma, y hay muchos que están enfermos que necesitan atenderse a la salud de una forma más confiable, más segura, ¿entiendes? Y la comunidad internacional debería solidarizarse con estos casos
específicos de nosotros que estamos principalmente, que no nos dejan salir porque pensamos diferente y porque estamos enfermos. Pero también debían manifestarse en no hacerle el juego al gobierno cubano. No hacerle el juego al gobierno cubano. No hacerle sentido. Yo estoy de acuerdo con que se quite la posición común, fíjate, y que se quite el embargo. Pero cuando hay una garantía de que aquí los cambios en realidad son reales, sean reales, y que un cambio dé pie, origen a otros cambios, que no se corten. Porque si no, ahora ellos le quitan el embargo y quitan la posición común, entonces el gobierno ya canta victoria, nos reprime a nosotros y todo sigue igualito, o peor, porque van a ir contra nosotros con mucho más fuerza. La comunidad internacional debe solidarizarse con el pueblo, no con el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no representa al pueblo. Yo le digo a veces a los oficiales de seguridad del Estado, usted no es seguridad del Estado, usted es la seguridad de un solo partido. Usted es la seguridad del Partido Comunista. Usted va a ser seguridad del Estado el día que sea seguridad, que en Cuba se permita a todos los partidos políticos, se permita a la sociedad civil y ustedes defiendan la seguridad de todos los cubanos. Pero tú no puedes pretender decir que tú eres la seguridad del Estado si nada más defiendes una sola ideología y un solo partido. Y si a los que no piensan igual, no te defiendo. Al contrario, te combato, te destruyo, te asfixio y trato de hacerte silenciar. Y entonces no se puede ser solidario con un gobierno así. ¿Entiendes? Y no se puede pensar en términos económicos, que hay muchos intereses a veces que ahora quieren, por términos económicos, invertir en Cuba. Muchos gobiernos europeos, España y otros gobiernos aquí en Latinoamérica quieren invertir en Cuba por un interés económico, sin darse cuenta que están cometiendo un grave error, con una injusticia contra nosotros luchadores de muchos años que llevamos aquí bajo el yugo opresor y la represión del gobierno cubano. Pero también están regando su dinero, porque invertir en un país donde nada más hay un solo partido, donde existe una voluntad dictatorial, totalitaria, es un riesgo grande. Y hay cientos de inversores aquí que le han decomisado y le han robado su dinero después al cabo de los años y no tienen a dónde reclamar. Entonces, donde único hay una garantía de inversión económica también es donde hay un país democrático, libre, donde hay libertad de prensa, donde hay libertad de opinión, donde hay libertad de participación ciudadana, donde hay libertad de partido. ¿Para qué? Para que haya contrapartida y uno a otro se equilibre la sociedad. ¿Entiendes? O sea, que no hay nada que justifique apoyar al gobierno. La solidaridad debe ser con el pueblo, la solidaridad debe ser principalmente con los que estamos limitados, ¿entiendes? Y muchas voces que están silenciadas en Cuba, ¿entiendes? Y entonces deben decirle al gobierno, oye, yo estoy de acuerdo en ser cooperativo con ustedes, vamos a abrirnos, vamos a dialogar, pero ustedes tienen que abrirse también. Entonces se le dice, no, pero eso es asunto interno. No, en el mundo hoy en día hay muy pocas cosas internas. El mundo hoy en día es globalizado y cada vez se va a hacer más globalizado. Esos países que defienden a ultranza los asuntos internos, la no intervención en los asuntos internos, lo que quieren son los países que violan los derechos humanos